¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Es lunes, es inicio de semana. Gracias por acompañarme. Como siempre le digo, bienvenido a casa. Mi casa es su casa. Esta noche la señal de conclusión es solamente en Latinoamérica. Hay un documental que está corriendo en este momento en los Estados Unidos, pero para toda Latinoamérica, aquí estamos, como todas las noches, llevándole a usted información, análisis, entrevistas, etcétera. Todo lo que representa conclusiones para usted y para nosotros, por supuesto, también. Sabe que esta semana es muy importante para dos países particularmente, bueno, para varios, ¿no? Pero estoy hablando del tema electoral. No específicamente de otro rubro, porque si no, bueno, Colombia, sería una semana muy importante para Colombia, vaya, todos los países tienen algo importante, pero en el ámbito electoral, esta semana es muy importante para dos países. Perú, que va a una segunda vuelta con dos opciones, opuestas, ¿no? Son los dos extremos opuestos. Estamos hablando del señor Castillo y de Keiko Fujimori. Pedro Castillo, Keiko Fujimori, Fuerza Popular, Perú Libre. Es segunda vuelta, los peruanos van a tener que elegir entre uno de estos dos. Los dos tienen cola que le pisen, los dos tienen cola que le pisen a cada uno de ellos. Hubo un debate el fin de semana, este debate, que es un debate oficial, por decirlo de alguna forma. Vamos a estar hablando acerca de eso precisamente. El otro país, obviamente, es México con esta que es la elección más importante y más grande de la historia de México, por supuesto. 15 gobernaciones, la renovación de la Cámara de Diputados, alcaldías, presidencias municipales, en fin, es una elección gigantesca. Y en la semana vamos a estar tocando, por supuesto, también el tema de México y de la elección. Pero esta noche nos vamos a enfocar en Perú. ¿Por qué? Bueno, pues porque venimos de un debate. Recuerde usted que, de acuerdo a las encuestas, vamos a hablar, es la última vez que podemos hablar de encuestas, esta noche, ¿no? Esta noche es la última vez, la última que se publicó el fin de semana. No es una encuesta que se publica hoy, porque hoy ya ninguna encuesta tiene validez dentro de lo que es la veda electoral o dentro de lo que es la ley electoral. La encuesta que le menciono es la que se publicó el fin de semana, ¿no? Y entonces prácticamente hay un empate técnico. Este debate era muy, muy importante porque pues de ahí, de las respuestas que haya, se puede decantar el indeciso hacia un lado o hacia el otro. Pero realmente se logró algo a favor de alguno de los dos en este debate de Castillo y de Fujimori. ¿Alguno de los dos salió ganando o fue más de lo mismo? ¿Se dieron hasta con la cubeta y quedaron igual? No sé. Vamos a preguntárselo precisamente a mis invitados esta noche. Lo cierto es que hay muchos temas, Hay muchos temas importantes de coyuntura para el país, planteados en estas dos opciones que para muchos tienen acorralados a los peruanos, se lo digo, porque cualquiera de las dos tiene una larga cola que le pisen. ¿Qué es lo que van a hacer los peruanos? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que van a decir? Esa es la pregunta. Así que nada, estaremos enfocándonos en esto el día de hoy, este debate entre Castillo y Fujimori, rumbo a la segunda vuelta de las elecciones en Perú. Así que iniciamos, si le parece. Bienvenido. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Perú Elex de elecciones, por supuesto. El hashtag es Conclu Perú Elex, numeral Conclu Perú Elex, Conclu Perú Elecciones es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, con este hashtag, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, Conclu Perú Elex. Y antes de cualquier otra cosa, espérame, antes de arrancar, ¿no? Quiero decirle, la invitación a este programa se le ha venido haciendo, pues yo ya no sé, le voy a decir meses, pues, a Castillo y a Fujimori, para que estén aquí en el programa. Antes de la primera vuelta, estuvo Castillo en este programa, pero después de eso no hemos podido hablar con él más, porque siempre está muy ocupado, la agenda, etcétera, etcétera. Y Fujimori tampoco, pero Fujimori no ha estado ni una vez, ni en la primera vuelta ni en la segunda. La invitación está para los 12, se queda esta semana.
Si cualquiera de los dos quiere hacer uso de este espacio y hablar con un servidor, pues bienvenidos. Le recuerdo a Castillo, a Fujimori, que no necesariamente una entrevista con un servidor es para perder puntos. No, depende cómo hagan la entrevista. La entrevista les puede ganar, les puede dar puntos, ¿no? Por lo pronto, muy controversial la entrevista de la semana pasada que le hacía a la fórmula vicepresidencial de Castillo. De hecho, estuvo tendencia todo el fin de semana. Pero bueno, ahí está, ¿no? Esos son los personajes que pretenden llevar las riendas del país. Esos son los que son. Yo no puedo hacer nada más que presentárselos tal cual. Usted ya decidirá si esa es, por ejemplo, la primera vicepresidenta que les gustaría tener en el Perú. No sé, la decisión es de ustedes. En fin, ahí está la invitación para los dos, para que no digan que no hay. Hemos estado más que cansados de llamarles por teléfono. Pero bueno, será lo que será, ¿no? Será lo que será. Vamos a iniciar. A ver, el Premio Nobel de Literatura es Mario Vargas Llosa, ¿no? Que por cierto fue candidato presidencial hace 31 años. Considera que el 6 de junio en Perú no se elige a unas personas, sino a un sistema. Por supuesto, un plan de gobierno, una propuesta, un plan país, es un sistema necesariamente. Y por eso, en opinión del escritor, la segunda vuelta de la elección presidencial del próximo domingo es la más importante en la historia del Perú. Los dos candidatos, Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, participaron este domingo en Arequipa en el primer y único debate presidencial de cara a los comicios. Por eso le decía yo que este es el oficial, ¿no?, de este fin de semana. Castillo se presentó como el candidato que llega con las manos limpias, con las manos incuestionables. Ya le voy a explicar por qué, pero él dice que con las manos limpias. Y Fujimori como la garante de la democracia y de la libertad de expresión. Escuche usted. Vengo con las manos limpias. Vengo a decirles que soy un hombre de trabajo, un hombre de fe, un hombre de esperanza. Me he formado trabajando todo el tiempo de mi vida. Yo sé lo que es rascar una olla para compartir y darle alimento a mis hijos, para dar alimento a mis alumnos. Yo sé barrer una escuela donde no hay un personal de servicio. Usted, señor Pedro Castillo, con su lenguaje y sus mensajes de odio, de división, de lucha de clase, no solamente ha generado las agresiones contra periodistas, sino el día de ayer contra ciudadanos que libremente salieron a expresar su opinión. Evidentemente, la pandemia acaparó una importante parte del debate. Justamente este lunes, las autoridades actualizaron al alza, tristemente, la cifra de fallecidos, sumando más de 111,000 nuevas muertes, 111,000 nuevas muertes, lo que supone, escuche usted, un aumento de un 160%. 160%. Definitivamente, ni con Vizcarra, ni Sagasti, Perú no ha podido, Perú. No ha podido Perú con el tema de la pandemia. Ni Vizcarra, ni Sagasti, bueno, no sé a quién le va a tocar, pero es lo primero que tienen que frenar. De acuerdo con estos números, del 1 de marzo de 2020 al 22 de mayo de 2021, han muerto en Perú más de 180,700 personas a causa del COVID-19. 180,700 personas. Incremento del 160%. Con ese grave escenario sanitario, Fujimori promete combatir la pandemia, descartar las pruebas rápidas para realizar 70,000 pruebas moleculares al día. 70,000 pruebas moleculares al día. También se comprometió a poner en marcha una política de rastreo y a construir 100 plantas de oxígeno. Eso fue lo que dijo Fujimori. Ahora, Castillo considera que la pandemia es un problema estructural y culpó al fujimorismo de la precariedad en el sistema de salud en Perú. Ningún peruano mayor de 18 años, aseguró, se quedará sin vacunar antes del 31 de diciembre. Bueno. El debate se estructuró en 6 bloques en los que los candidatos dijeron muchas cosas, por supuesto. Cómo lo dijeron también fue importante. Y lo que omitieron también. Y esa es la pregunta. Si lo que dijeron, cómo lo dijeron y lo que omitieron podría haber inclinado la balanza. Se habló del Perú, del bicentenario de salud y manejo de la pandemia, de economía, de promoción del empleo, de educación, de ciencia, innovación. El quinto y el sexto bloque estuvieron dedicados a lucha contra la corrupción e integridad pública. Y los derechos humanos,
también las políticas sociales y la atención a poblaciones vulnerables. Antes del debate, cualquiera de los dos estaba en condiciones de ser el presidente o presidenta de Perú durante los próximos 5 años, a partir del próximo 28 de julio. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Y aquí es donde subrayo. Venimos con encuesta, pero no es encuesta de hoy, es encuesta del fin de semana, para que no va a haber problemas con la ley electoral. Lo dejo bien claro. Esta es la última encuesta que se publica durante el fin de semana. Es la encuesta de intención de voto de la firma Ipsos. ¿Sí? Se publicó para el diario El Comercio. Y le decía yo, ¿no? La encuesta dice, pues prácticamente hay un empate técnico. Esto es muy importante, ¿eh? Si toma en cuenta usted de dónde viene Keiko Fujimori. Keiko Fujimori viene de recorrer un amplio margen que le tenía Castillo. Ahora, dicen en mi país, caballo que empata gana. No sé, en la política sea lo mismo, ¿no? Pero es importante que tomarlo en cuenta porque esto quiere decir que Fujimori ha mostrado un crecimiento importante, a diferencia de Castillo, que pareciera que alcanzó su tope. Pero bueno, esto de acuerdo a la encuesta, la voto intención de voto de la firma Ipsos, ¿no? Castillo aglutina el 51.1% en intención de voto, mientras que Fujimori acapara el 48.9%. Pero a ver, son poco más de 2 puntos de diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted incluye el margen de error de la encuesta, que es más o menos 2.52%, 2.52%, bueno, pues ahí está el empate técnico, ¿no? Piero Corbeto, que es el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, la ONPE, pidió este lunes a Fuerza Popular y Perú Libre respetar los resultados de la elección. Los primeros resultados se esperan a eso de las 11:30 de la noche, hora local, hora de Perú, y a partir de ese momento se empezarán a publicar las actas digitalizadas y las cifras acumuladas con actualizaciones cada media hora. Así lo tienen planeado. Esperemos que así sea. Este debate que ocurrió el fin de semana pone fin a una campaña tremendamente polarizada. En un país donde el voto es obligatorio hasta los 70 años. Obligatorio. Los electores tendrán que escoger entre la extrema derecha o la extrema izquierda. Son los dos polos opuestos. Además, Perú llega a estas elecciones con un nefasto antecedente. 4 de los expresidentes están siendo investigados por corrupción. Imagínese usted. Vaya temita, ¿no? Keiko Fujimori pide una oportunidad para reivindicarse. Pedro Castillo promete la renovación política. Lo cierto es que el país decide el próximo domingo. Vamos a hablar, si le parece, hacer un análisis de este debate, que tiene diferentes momentos, muy importante. ¿Y quién ganó y quién perdió? ¿O quedaron empatados también ahí? Se lo voy a preguntar a mis invitados. Es la primera pregunta que les voy a hacer, nada más para que me den su perspectiva en torno a eso. Al regresar, estaremos con este tema de lleno. Los detalles sobre lo que ocurrió en este único debate oficial entre los candidatos a presidente y presidenta, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, que se define el próximo domingo. No hay otra vuelta, ni vuelta de hoja. El próximo domingo se define sí o sí. Ya regresamos. Para analizar el debate presidencial en Perú, vamos con nuestros invitados. Les doy la bienvenida a Luciano López Flores, abogado constitucionalista y analista político, y con José Ugaz, profesor universitario y analista político. Caballeros, bienvenidos, gracias, buenas noches. Buenas noches, Fernando, gracias por la invitación. Bien, pues vamos, la pregunta de rigor, ¿no?, que todo el mundo se hace siempre después de un debate, yo creo que en cualquier país. Inicio con Luciano para que me dé su punto, después voy con José. ¿Quién ganó para ti, Luciano? ¿Quién ganó puntos? ¿A quién le fue mejor, Keiko o Castillo? Mira, la verdad, Fernando, que a mí me parece que ninguno de los dos. Lo digo así, creo que hasta en eso estuvieron empatados. Las respuestas fueron bastante erráticas de ambos lados. Creo que hubo muchas preguntas que se plantearon en un panel sobre la base de preguntas muy concretas que no se fueron respondidas a cabalidad. Por un lado, lo podría resumir así. En el caso de Keiko Fujimori,
lanzando pullas y a su vez unas propuestas sumamente populistas que hasta el día de hoy creo que no se justifican económicamente. La danza de bonos, que por ejemplo hoy uno de los bonos que es de 10.000 soles, más o menos unos $3.000 por cada familia afectada por el COVID-19, ahora, el día de hoy, un miembro de su equipo técnico ha dicho de que no es un bono, es un préstamo, para que se pueda dar una idea. Y en el caso de Castillo, la verdad que fueron demasiadas generalidades. No hay un norte, no habían cosas para nada concretas y aterrizadas. Por eso es que, en mi opinión, yo no le daría a ninguno de los dos que pueda haber ganado claramente el debate, porque, como vuelvo a repetir, en mi opinión, fueron bastante erráticos. Bueno, ahí yo tengo que decirte que estoy completamente de acuerdo contigo. No lo había querido decir, ya lo sugería yo al principio del programa, pero para mí que no ganó ninguno. Sin embargo, vamos a escuchar a José. A lo mejor él tiene un punto diferente. José, ¿tú qué piensas? Bueno, creo que hay consenso en los analistas locales en que ha sido un debate aburridísimo, no ha aportado absolutamente nada en un momento en el que, estando tan ajustadas las calificaciones que tiene cada uno, se esperaba que el debate podía ser un punto de quiebre para que uno de los dos se pudiera despuntar. Eso no ha ocurrido. Sin embargo, yo sí creo que si uno mira los aspectos ya más de aporte técnico, de orden expositivo, de claridad programática, Keiko Fujimori ha estado algunos puntos por encima de Castillo, sin decir, por supuesto, que Keiko Fujimori ha hecho aportes relevantes, porque es verdad que buena parte de sus propuestas tienen un claro corte populista. Se dedicó a hacer una oferta de una serie de pagos, bonos, programas, que ya en realidad pierden credibilidad en el contexto en que nos encontramos. Pero si comparamos eso con lo que propuso Castillo, que fue, como bien señala Luciano, un conjunto de generalidades totalmente erráticas, creo que Fujimori le sacó unos puntos. Ahora, es cierto, por ejemplo, si analizamos el bloque número 1, que fue el del Perú del Bicentenario, ninguno de los dos tuvo la capacidad de plantear una visión de país, de república, de reformas estructurales necesarias. Se limitaron cada uno a su estilo. En el caso de Castillo, a hacer un recuento de su historia personal, y en el caso de Keiko, hacer más bien una presentación de impacto, llevando una piedra con la cual sostuvo que fueron agredidos algunos de sus militantes en una manifestación que hubo en Arequipa. Entonces, lo relevante, me parece, es que ha sido un debate insulso. No ha aportado prácticamente nada a lo que se esperaba para este momento de la elección tan cerca del día 6 de junio, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. O sea, en eso coincidimos los tres, Luciano, José y un servidor. Pero, a ver, aquí hay cosas que me da mucho gusto que haya tocado José. Está hablando de populismo, ¿no? El populismo, la oferta populista que trajo Keiko Fujimori. Y lo digo porque se ha señalado también a Castillo de un discurso populista. Y yo lo he dicho millones de veces en este programa. El populismo es de derecha y es de izquierda, no es exclusivo de la izquierda. Y estamos viendo el populismo de ambos lados. Pero hay una palabra importantísima hoy por hoy para los peruanos, y es corrupción. El tema de la corrupción es algo que ha generado reacciones muy intensas en el país y un rechazo y un repudio por parte de la población hacia la clase política. Por eso, Luciano, ninguno de los dos sale bien librado en este rubro. Ninguno de los dos. Por supuesto, Keiko Fujimori la tiene más complicada con una acusación de 30 años de prisión por presunto lavado de dinero. Pero si traemos a la ecuación a Vladimir Cerrón del lado de Perú Libre con Castillo, ninguno de los dos da el ancho. Ninguno de los dos del ancho, ¿correcto? Sí, y además yo agregaría a la presentación que has efectuado, Fernando, de que eso está directamente imbricado con la carencia de reforma política que ha existido en el país desde que justamente cayó el Fujimorato. Desde el año 2000, ningún gobierno democrático, ningún Congreso democrático quiso hacer ninguna reforma. Y eso es lo que genera que dos candidatos, uno con un líder partidario que tiene una condena efectiva por un delito de corrupción de funcionarios, que es el señor Cerrón, y una candidata que, más allá que representa a la dictadura de su padre,
y que en el último quinquenio representaba un partido con una mayoría que más ha generado todas las inestabilidades políticas que ha tenido el Perú, sin embargo, llega, como bien mencionas, con una acusación de 30 años, que uno no sabe cómo explicar que esas cosas sucedan en el Perú. Y la única explicación que puede tener es que no hubo reforma política, y eso es lo que puede dar una explicación de que en los últimos 20 años, cada segunda vuelta, porque eso es lo que ha pasado, hemos llegado siempre con candidatos que han estado en un extremo y en el otro, y siempre votando en medio de temores. Creo que esta vez el asunto como que ha venido más encajonado, y ahora lo que ocurre es lo siguiente, que eso es lo que veo tristemente. Si las reformas no se hacen y Keiko Fujimori sale elegida, por ejemplo, lo que va a suceder es que la próxima va a venir alguien mucho más radical. Las reformas políticas son indispensables. Creo que ese es el resultado de lo que estamos analizando esta noche. Voy a marcar pausa para regresar y darle la palabra a José para que hablemos acerca de este punto. Y quiero traer algo que es sumamente importante. Estamos hablando de corrupción, por supuesto regreso y le doy la palabra a José. Pero en este sentido, cuando uno revisa la historia del Perú, y tú ya lo hablabas, ¿no? El tema del fujimorismo y lo que nunca va a poder quitarse encima Keiko, es eso, ¿no? Lo que hizo y lo que fue su padre. Pero por el otro lado, hay una amplia preocupación con el tema de Castillo en la comunidad internacional, porque incluso Perú Libre ha participado del famoso Foro de Sao Paulo. Es decir, ya desde ahí, antes de la propia candidatura, ya sabíamos por dónde viene más o menos, lo ha dejado claro, ha querido suavizar el discurso. Pero lo de Castillo es la línea del socialismo del siglo XXI. Sí, correcto. ¿Por qué los peruanos, teniendo tanta oferta política, porque había una ridiculez de oferta política, de gente que no representaba estos extremos, de gente que tal vez en temas de corrupción no cargaba con estas piedras, ¿por qué no pudieron salir adelante? ¿Por qué el peruano se fue con dos que tienen este peso extremo y que cargan con la piedra y la sombra de la corrupción? Esa es la pregunta que les dejo. Regreso, le doy la palabra a José Ugaz y seguimos con este programa especial en donde analizamos lo que pasó en el debate y lo que puede pasar en el Perú. Ya regreso. El 6 de junio también, México elige, entre otros muchos cargos, a los 500 diputados federales y hay propuestas para todos los gustos. Oiga, de lo más inusuales, por favor, ponga atención a esto. Hola, mi nombre es Rocío Pino de Redes Sociales Progresistas. Sé que hacer campaña desnudándome no es nada político, pero ahorita lo que menos necesitamos es ser políticos. Prefiero enseñar mi cuerpo desnudo a poner mi cara de político ratero, misógino y machista. Por esto este 6 de junio, vota por Redes Sociales Progresistas. Es Rocío Pino, conocida en redes como La Grosera. Es candidata a diputada federal, sí, por el Distrito 3 del estado de Sonora, por la plataforma Redes Sociales Progresistas. Últimamente Pino, o mejor dicho, una de sus promesas es tendencia. La candidata incluye en su programa chichis para todas. Ajá, le repito, chichis para todas. Es decir, que las operaciones de seno se incluyan por ley en la salud pública y sean cubiertas por los seguros. Ante las críticas, ella se defiende asegurando que la medida no es tan superficial como parece, ¿no? La candidata da prioridad a las cirugías de reconstrucción de pecho para mujeres que sufrieron cáncer de mama. Pero también daría prioridad a las personas transexuales. Y en última instancia, sí, propone que las cirugías estéticas de pecho sean gratuitas para que las mujeres se sientan empoderadas. Así que, pues ahí está, chichis para todas. Es una propuesta, ¿no? Imagínense. Estamos de vuelta tratando de reenfocarme en el tema de Perú después de esta propuesta que le hablaba en México. En fin, estoy con Luciano López Flores, abogado constitucionalista y analista político, y con José Ugaz, profesor universitario y analista político. Y quería darle la palabra a José. Y yo le decía a José y a Luciano les decía, a ver, el tema de la corrupción es sin duda alguna
de los más importantes en el electorado en Perú, ¿no? Había una oferta ridícula, digo yo ridícula porque eran tantos, que yo no creo que haya tantos proyectos de país tan diferentes, pero en fin, había una oferta ridícula de gente que cargaba tenía menos lastre con el tema de la corrupción, ¿no? Que estos dos que están ahora para la segunda vuelta. José, ¿por qué la gente finalmente acabó escogiendo dos extremos que además traen una carga de corrupción, ya sea de personas vinculadas o directamente, ¿no? Yo creo que la oferta no solamente era ridícula, sino era muy mala, ¿no? Hay que recordar que esos 18 candidatos que tuvimos, varios venían prontuariados. Uno estaba siendo enjuiciado nada menos que por delito de asesinato. Otros venían con antecedentes de delitos de plagio, de delitos de corrupción, etcétera. Entonces, sí es verdad que la ciudadanía tiene una contradicción en sí misma, porque cuando uno pregunta en las últimas encuestas que han medido el pensamiento de la ciudadanía peruana a nivel nacional, consideran, incluso en los primeros meses de la pandemia, consideraban que la corrupción era el problema número 1 del Perú con un 68%, y en segundo lugar recién venía la pandemia con un 39%. Luego ha sido desplazada la corrupción a un segundo lugar, pero esa preocupación que expresa la ciudadanía cuando es encuestada no se refleja al momento de elegir a sus autoridades. Y ese es parte de un problema en el que creo que hemos venido normalizando el problema de la corrupción. Y si bien es cierto en el discurso nos molesta y nos indigna, por otro lado, seguimos apelando a la vieja cultura del roba pero hace, ¿no? Este candidato tiene problemas de corrupción, pero puede hacer algo. Y efectivamente, como tú has señalado, hay que ver de dónde vienen los dos candidatos que han quedado para la segunda vuelta, ¿no? Keiko con una investigación en la que probablemente la pena que se le esté exigiendo es excesiva, pero que a estas alturas no cabe duda que ha recibido dinero de Odebrecht y que montó con su partido todo un esquema de testaferros para ocultar el origen de esos dineros. Y por otro lado, el señor Castillo, que si bien él no tiene una acusación de corrupción o una investigación personal por estos delitos, sin embargo, el jefe del partido que lo cobija y quien ha declarado además ser el autor del programa político de ese partido y que a todas luces, por los mensajes que pone en las redes, es quien controla al candidato, tiene una condena ya firme por haber recibido sobornos cuando fue presidente regional en la región de Junín y ha dejado obras de infraestructura tiradas, gravísima circunstancia, porque una de ellas es nada menos que un hospital en una zona donde la pandemia también ha golpeado muy duro. Entonces, hay ahí, en el origen de ambas candidaturas, un problema de fondo. Y no es casual que cuando se les ha preguntado en el bloque sobre corrupción qué traían como propuestas, lo que hemos escuchado son básicamente generalidades o más de lo mismo. Al extremo que el candidato Castillo propuso crear una Comisión Nacional Anticorrupción que ya existe y que parece que no se ha enterado que está ahí con una composición de funcionarios que es precisamente la que hoy día está integrando esa comisión. Cuando se le hizo una pregunta, porque hubo espacio para que algunas instituciones o ciudadanos hicieran preguntas, ¿qué pensaba respecto del Tribunal de Acceso a la Información, de Transparencia de Acceso a la Información y de la Comisión Nacional de Integridad? Se metió en unas generalidades de las que él mismo no podía salir. No tenía idea qué cosa es el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información y tampoco sabía, por supuesto, de la existencia de una comisión anticorrupción como la que él mismo estaba proponiendo. Y Keiko, por su lado, trajo tal vez algo novedoso, habló de una comisión de alto nivel contra la corrupción. Yo me imagino que debe estar pensando en un modelo inspirado en la CICIG de Guatemala o la MASI de Honduras, que han sido comisiones internacionales anticorrupción para romper los esquemas de impunidad. Y después repitió un poco más de lo mismo. Hay que fortalecer a la Contraloría General de la República, etcétera. Hoy ha firmado un compromiso formal, y creo que ese es un elemento que para ella puede ser incluso más ventajoso que el propio debate, en una ceremonia formal en Arequipa, bajo el auspicio de Mario Vargas Llosa y algunas otras personalidades que no son de su partido,
se ha comprometido a una serie de hechos. Uno de ellos dice: no voy a indultar a mis familiares. Yo no sé cómo va a ser para resolver la contradicción que esto le genera con la oferta del indulto a su padre. Pero también ha dicho que va a respetar la independencia de las fiscalías y del Poder Judicial que la están investigando a ella por delito de lavado de activos. Entonces, están ellos muy complicados en este tema y a la vez creo bastante carentes de ideas y de asesoría, porque no hemos escuchado ningún mecanismo o propuesta que fuera innovadora y que realmente para una situación tan grave como la que nos plantea la corrupción en el Perú no presenten en el corto plazo una opción de salida. José, muchas gracias. Voy a hacer pausa para regresar y darle la palabra a Luciano, pero el planteamiento que quiero hacerle a Luciano es el siguiente. Vamos a ver las dos extremas, ¿no? Esta extrema derecha, esta extrema izquierda. En el análisis que muchos hacen, por cierto, me imagino que leyeron el artículo de Carlos Alberto Montaner, o lo que ha dicho el mismo Vargas Llosa, se pueden perder muchas cosas en estas dos extremas, pero lo que le achacan a la propuesta de Castillo, al origen de Castillo, al planteamiento del proyecto País de Castillo, a su vinculación incluso con el Foro de Sao Paulo, con el mismo Sendero Luminoso, lo que hay ahí es la pérdida, la posibilidad de la pérdida de la democracia en el país. ¿Qué tanto peso tiene esto en el electorado? ¿Lo entiende así el electorado? El electorado ve, por un lado, la posibilidad de que se pierda la democracia en el país, o simple y sencillamente no lo están asumiendo así como una posibilidad al frente de una derecha que tendrá muchas cosas, pero que al menos en su propuesta no parece que esté poniendo en riesgo una democracia. Luciano, te escucho al regresar con esta perspectiva que sin duda es la que hoy más se habla. Ya regreso. Estamos de vuelta analizando esta recta final hacia la elección presidencial en Perú, a la segunda vuelta. Y le voy a dar la palabra a Luciano López Flores, que me acompaña, además de José Ugas, que está también con nosotros. Pero le quiero recordar a nuestra audiencia de qué estábamos hablando. Y decía yo, Luciano, se acusa de mucho a cada uno de los dos candidatos, ¿no? La oposición de cada parte los acusa de muchas cosas, pero hay una acusación particular o un temor particular hacia Castillo y Perú Libre, y es la posibilidad de perder la democracia en el Perú. Esta acusación o esta preocupación o este señalamiento no se hace hacia el lado de Keiko Fujimori, aunque sea una extrema derecha. Ojo, digo no se hace, no digo que no pueda pasar, pero lo cierto es que se apunta en este sentido hacia Castillo, porque la propuesta se parece en muchas cosas a lo que hemos visto en Venezuela y en otros lugares. Luciano, ¿qué tanto pesa esto y qué tanto realmente el electorado está sintiendo el temor o la posibilidad de que esté, más que cualquier otra cosa, en riesgo la democracia peruana? Me parece que lo que ha sucedido en esta segunda vuelta con relación a esa pregunta en concreto, porque esta, paréntesis además, ha sido una campaña en esta segunda vuelta muy impregnada del temor, ¿no? De infundir temor de que exactamente este riesgo pueda suceder, y valgan verdades también el Partido Perú Libre con el personaje de Cerrón y algunos congresistas ya electos que pareciera que tuviesen algún tipo de vinculación con efectivamente algunos grupos terroristas vinculados a Sendero Luminoso. Al menos esa es la acusación. Lo que creo que está de alguna manera flexibilizando en el imaginario colectivo, creo que son dos cosas, Fernando. La primera, el fuerte antifujimorismo. Eso creo que es fundamental por un lado. Y por otro, que Castillo no tiene mayoría en el Congreso. Castillo, Perú Libre, ha sacado más o menos 34 congresistas de 130 escaños. Y su aliado, al menos explícito, que se ha manifestado, que se ha sumado a la segunda vuelta, que es el partido de izquierda Juntos por el Perú, que al menos lucía un tanto moderado, liderado por Verónica Mendoza,
solamente tuvo 4 escaños, con lo cual entonces si sumamos no llega ni siquiera a los 40. Entonces, como cualquier reforma fuerte va a requerir de pasar por el tamiz del Parlamento, creo que eso de alguna manera genera también un discurso de que probablemente estas situaciones, estas alarmas, estas propuestas radicales, dicho sea de paso, sobre todo en el ideario de Perú Libre, puedan no realizarse. Creo que también hay otro factor, y el otro factor tiene que ver con que Pedro Castillo es un invitado, no es un militante. Entonces, también una de las situaciones que al menos se ha manejado en la campaña es que probablemente también él pueda separarse, cosa que él no ha manifestado para nada también en la campaña. Así que creo que hay una confluencia de todos estos escenarios. Además, creo que con esto, y culmino, sobre todo si es que leemos cómo van las estadísticas en los últimos reportes de encuestas que se han tenido y donde claramente se muestra que la elección prácticamente pues es Lima contra el interior del país, lo cual te muestra una vez más el problema del centralismo en el Perú y el problema, lo que dije al inicio, el problema de no haber generado reformas. Y eso es lo que creo que está amenguando lo que ocurre en esta segunda vuelta con relación a tu pregunta. Gracias, Luciano. José, en mi país hay un dicho, no sé si en el Perú sea el mismo, pero dicen caballo que empata gana, ¿no? Cuando se viene de atrás. Y este es el fenómeno que hemos visto con Keiko Fujimori. El crecimiento ha sido importante, la diferencia que había por parte de Castillo era amplia, era una diferencia, una distancia difícil de superar. ¿Crees que esto la pone en mejor posición hacia la elección del próximo fin de semana? Está en tendencia a la alza. Ha habido un momento en que Castillo le llevaba más de 10 puntos. Esto se ha ido acortando hasta que las últimas encuestas de este fin de semana han dado el empate técnico que tú mencionabas al inicio. En algunos casos con diferencia de 0.9, que es prácticamente nada. Entonces, por ejemplo, en una de las encuestas, que es la del IEP, donde Keiko tenía un menor puntaje comparativamente con las otras encuestas respecto de Castillo, se ha acercado mucho. Y eso creo que marca una tendencia al alza. Si no se altera el pulso de la elección de aquí al domingo, es muy probable que se confirme esa tendencia, en cuyo caso Fujimori-Keiko tendría las posibilidades de ganar esa elección. Y vamos al hecho de que aun cuando el debate ha sido aburrido e insulso, como he mencionado, lo cierto es que también ha evidenciado un gravísimo problema en el lado del candidato Castillo, y es la improvisación. Definitivamente no conoce de los temas, no tiene un programa articulado, no tiene la capacidad para hacer propuestas, y eso a la larga creo que en ese bolsón de indecisos, porque aquí la elección la van a definir los indecisos, y todavía ese grupo está entre el 10 y el 15% del electorado, y creo que esos son los que en los últimos días toman su decisión, van a poder ponderar esta situación con el agregado que tú señalabas de estas propuestas radicales. Yo ahí quería agregar un elemento para el análisis, y es que creo que mucha gente, a pesar de que tiene un candidato que dice voy a desactivar el Tribunal Constitucional, voy a cerrar el Congreso, voy a eliminar la Defensoría del Pueblo, y después se desdice, es gente que ha votado por hartazgo, por una posición antisistema, porque no tienen nada que perder. 3 millones de peruanos volvieron a la pobreza en un mes de iniciada la pandemia. Es gente que está desesperada y de pronto dice, bueno, de repente este discurso que me dice que este sistema no sirve, cosa que yo estoy experimentando y que me viene a traer algo nuevo, vale la pena jugarse esa carta. No sé si valga la pena, pero sí es la perspectiva, la entiendo perfecto. Luciano, José, ha sido un placer. Por supuesto, me acompañan durante la cobertura de la elección. Ahí los estaré viendo. Va a ser un gusto, como siempre, tenerlos en esta importantísima jornada. Un abrazo a los dos, buenas noches y gracias por haberme acompañado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Yo marco una pausa y ya regreso un momento.
Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Como siempre le digo, si no lo vi en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, lo vemos mañana, ¿vale? Gracias, pásela bien.